Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias a Iniciativa Svers, a Guillem, a Julen. Comentar que, bueno, quería matizar una cosa. Bueno, de primero empezar. Yo soy Conchi, soy responsable del programa de Energy Control aquí en Baleares. Igual alguno de vosotros nos conocéis y los que no, pues hoy nos conoceréis. A ver, voy a quitar esto. Yo en principio iba a dar una charla muy enfocada a lo que es la reducción de riesgos asociado al consumo del cannabis. Y quería matizar algo. O sea, la Energy Control trabaja la reducción de riesgos y la prevención en el consumo de drogas. Y drogas lo vamos a considerar cualquier sustancia que introducida en el cuerpo nos va a provocar algún tipo de cambio, ¿no? Nos va a provocar algún tipo de efecto. El alcohol lo vamos a considerar una droga y aparte, por más legal que sea, es una droga que, como todos sabemos, aunque tiene sus riesgos, ¿no? Y hay que saberla gestionar. Entonces, nosotros trabajamos en la gestión de... Sí, ¿no? Estoy un poquito... No sé si eso... Lo que intentamos es que las personas sepan gestionar las drogas, ¿no? La persona que decida consumir una droga, que aprenda a gestionar. Y para eso se van a tener que tener en cuenta pues, el tipo de sustancia. No es lo mismo el alcohol que la marihuana, que el speed, que la cocaína, que otras drogas. Hay que tener en cuenta las características individuales de cada persona, el contexto donde se va a consumir. Y bueno, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. Y cada sustancia va a tener su guía, ¿no?, de uso. En principio yo iba a hablar, pues eso, del cannabis y los riesgos asociados al consumo del cannabis, pero es que es un tema bastante largo, porque aunque nos parezca, no se trata de banalizar el cannabis como sustancia, pero también es una sustancia que tiene riesgos. Y a la vista está un poco lo que ha ocurrido a los vecinos de Artà, ¿no?, que al fin y al cabo iban a pasar un buen momento y acabaron en el centro de salud, teniendo un viaje desagradable. Y no se trata de esto. Ya que decidimos consumir, lo suyo es que sepamos cómo lo vamos a hacer, qué efectos tiene. No es lo mismo el cannabis fumado que comido, tiene otros efectos mucho más potentes, mucho más duraderos. Y luego hay que tener en cuenta las características individuales de cada persona, porque habrá personas que no puedan consumir cannabis, porque a lo mejor pues, tengan alguna afectación de tipo mental o alguna afección de otro tipo, que no puedan. No todo el mundo puede. Para eso es muy importante que cada uno sepa su vulnerabilidad. Y también, si no lo sabe, pues probar muy poquito, ¿no?, e ir aumentando dosis y sobre todo informarse antes. Pero bueno, la charla voy a presentar un poco nuestro abordaje preventivo en lo relacionado al consumo de drogas, lo mismo sea cannabis, cocaína o cualquier otro tipo de droga, porque lo importante, la sustancia tiene su importancia, pero lo importante es la gestión que vaya a hacer la persona. Y voy a empezar presentando lo que somos, Pues somos un colectivo de personas que, consumidoras o no, nos sentimos preocupadas por el uso de drogas que se da en los espacios de la fiesta y en la sociedad. Desarrollamos estrategias de gestión de placeres y riesgos, ofreciendo información, asesoramiento y formación sobre drogas con el fin de disminuir los riesgos de su consumo. Esto es lo que nos define. Energy Control, como bien he dicho, es un programa de prevención y nosotros estamos en una asociación que nos ampara y quien nos gestiona es una asociación que se llama ABD, que se llama Asociación Bienestar y Desarrollo, que desarrolla otros programas en otros ámbitos, como puede ser en el ámbito de la familia, en el ámbito de la mujer, en el ámbito de las personas mayores. Nosotros estaríamos en el ámbito drogas y dentro de lo que es la prevención. Nuestra asociación también está gestionando centros de tratamiento en Barcelona, porque nosotros estamos en Barcelona, en Madrid, y en Andalucía y aquí en Baleares. Y por ejemplo, hay las famosas salas de consumo, que no hay aquí en Baleares, pero sí hay en Barcelona, que un par de centros de salas de consumo para personas que tienen problemas de drogodependencia, sobre todo y principalmente con la heroína, pues
se ofrece un espacio de reducción o un programa de reducción del daño, ¿no?, que les permita pues, poder administrarse la droga con una mayor seguridad. Siempre esto abordado desde los profesionales de la medicina, hay médicos, enfermeras, y de lo que se trata es de reducir el daño a las personas que ya están dañadas y que en esos momentos no pueden abandonar el consumo. Pero bueno, esto no es Energy Control, esto es una de las cosas que hace nuestra asociación. Aprender a convivir y aprender a intervenir. Bueno, vamos a remontarnos un poquito en el consumo de heroína de los años 80, que nos ha dejado a todos bastante choqueados, ¿no?, y bastante impactados. Esto ocurrió en los años 80. Hoy en día, el consumo joven actual está más relacionado con el uso recreativo del fin de semana, como una manera de obtener placer, pero que relativiza los riesgos. Para eso es muy importante tener en cuenta qué percepción tienen los jóvenes en cuanto a las drogas. Eso es muy importante saberlo. Y yo voy a destacar tres. Uno, que el consumo de drogas es vivido como algo generalizado y normalizado. El consumo de alcohol y cannabis, como sabéis, está muy extendido entre los jóvenes, y por otro lado, lo que son las drogas de síntesis y lo que es la cocaína se van integrando cada vez más en los espacios de ocio. Y luego también ellos y todos tenemos una percepción de accesibilidad a ciertas drogas que se expresa en la sensación de tener mayor facilidad para conocer dónde y cómo poder llegar a ellas. Y luego, con respecto a la heroína, ¿no?, por ejemplo, hay una modificación en la percepción en el uso de sustancias que comporta un sentimiento de capacidad de autocontrol sobre ellas. Yo controlo. Con lo cual, siempre ha habido la conceptualización del fenómeno de drogas, deja de estar centrados en el problema de moral, como muy bien ha dicho Miguel Ángel antes, que muchas veces lo que hacemos es moralizar sobre una cosa que es muy seria y que nosotros lo vamos a enfocar siempre desde una óptica de salud. No todo el mundo que consume drogas tiene un problema, y en el caso de que tenga un problema, va a tener un problema de salud. Y se tiene que abordar desde la salud. ¿Cómo consideramos nosotros al consumidor de drogas o al interlocutor, a las personas que nos vienen y nos piden asesoramiento? Voy a dejar claro que nosotros no trabajamos con personas que ya tengan un problema adquirido de drogas, porque para eso están los tratamientos y para eso se van a necesitar un equipo de profesionales de la medicina, de la psicología, del trabajo social, y se tiene que hacer una intervención global, ¿no?, atendiendo a todo esto. Vamos a hablar de las personas que consumimos drogas, consumimos alcohol, que consumimos tabaco, que consumimos marihuana, cualquier otro tipo de sustancia. Pues para nosotros esas personas son tratadas como personas adultas, inteligentes y con capacidad para valorar y tomar decisiones responsables ante las drogas. Muy al contrario de otros programas preventivos a los que tratan a las personas consumidoras como adolescentes a los que hay que aleccionar y alienar. ¿Cómo surge Energy Control? Energy Control lleva más de 15 años y surge en el año 97 y surge en un contexto de tratamiento. Está en Barcelona, en un centro de tratamiento en donde en esos años que hay una eclosión de la música electrónica, empiezan a haber consumos de drogas de síntesis y en donde hay un vacío preventivo total hacia ese tipo de consumidores de fin de semana y hacia ese tipo de sustancias. Y a partir de ahí es cuando empiezan a salir la propuesta de Energy Control. ¿Qué quiere decir eso? No solamente es una iniciativa de profesionales, sino los propios consumidores son los que se ponen en marcha y son los que se ponen a dar caña a la prevención y a ver de qué manera podemos llevar esto sin hacernos demasiado daño. Un poquito sí. Bueno, nuestro modelo es el de la reducción de riesgos y hablamos de Energy Control, Nos caracterizamos porque hacemos una acción preventiva de proximidad. Algunos nos conocéis porque vamos a las propias fiestas, a los propios contextos donde se da el consumo y ahí hablamos con la peña que consume. Tenemos también un servicio de análisis de sustancia y muy importante en este contexto prohibicionista. ¿Por qué? Porque le podemos proporcionar
una herramienta al consumidor donde pueda calibrar la calidad de la sustancia que quiere consumir. Y en función de los resultados también puede decidir si consumirla o no. Y os aseguro que cuando a lo mejor damos según qué resultados, muchos de ellos descartan el consumirla, porque a lo mejor ya ven que no es la sustancia que ellos han adquirido y van a desconocer el riesgo que les puede representar ese consumo. Es un modelo de participación comunitaria. ¿Por qué? Porque quienes van a dar esos mensajes preventivos son las mismas personas que están implicadas en esos escenarios. Entonces, conocen muy bien los contextos y van a dar un mensaje muy de igual. Tenemos un área de investigación, ya que esta acción preventiva de proximidad nos permite estar en un lugar muy estratégico para tomar datos, observar y ver cuáles son la realidad en cuanto al consumo de drogas. Y esto nos permite poder investigar en cuanto a modelos de consumo, nuevas drogas, etc. Y todo esto nos va a servir para poder desarrollar campañas preventivas muy enfocadas, ¿no? Y muy realistas y que sean realmente que den resultados. Y vamos a trabajar también con el sector del ocio, no solamente con los consumidores, sino también con los contextos donde se van a dar esos consumos. Nos caracterizamos por realizar un trabajo entre iguales, va a ser la gente que viene de la comunidad quienes van a dar los mensajes preventivos, en donde van a calar mucho más que a lo mejor la relación profesional-usuario. Muy pocos jóvenes que a lo mejor deciden en un momento dado, se plantean iniciar un consumo, van a ir al médico y le van a decir: a ver, me quiero comer una pastillita, ¿cómo lo hago? Pues a lo mejor no, pero si está interesado en hacerlo, poder encontrar un recurso útil que le ayude a gestionar ese primer consumo teniendo en cuenta los riesgos que eso va a conllevar. Nosotros elaboramos nuestros propios materiales informativos y allí he dejado para vosotros los que queráis coger y veréis el tipo de material que tenemos. Apostamos por una noche segura. Proporcionamos espacios de asesoramiento también personalizados, no solamente en la fiesta, porque como os podéis imaginar en la fiesta hay demasiadas interferencias, ¿no? Pero aquella persona que quiera hacer un asesoramiento más personalizado tiene la posibilidad de hacerlo. Tenemos un departamento de de comunicación externa que nos va a permitir publicar esas alertas si detectamos una sustancia peligrosa que ha entrado en el mercado, poder alertar a los consumidores, a salud pública, etc. Intervenimos también en medio educativo. Vamos a las escuelas, hacemos talleres con jóvenes de diferentes sustancias, sobre todo de tomas de decisiones, de responsabilidad. Tenemos también una actividad internacional, es decir, nos coordinamos con otros grupos de reducción de riesgos que están haciendo la misma labor que nosotros en Europa, y también estamos ayudando a iniciativas que están surgiendo en estos momentos en Latinoamérica y que les damos información y por ejemplo, les damos formación sobre todo en técnicas de análisis. Y también asesoramos a aquellos municipios que quieran hacer un plan de drogas o quieran hacer un abordaje preventivo. La información de nuestros folletos o la información que damos hace principalmente referencia a los riesgos asociados al uso de drogas, las sugerencias necesarias para detectar y reducir la posibilidad de efectos adversos, dónde dirigirse para una información o atención personalizada. Y esto es muy importante, intentamos potenciar las actitudes que hacen referencia a la capacidad crítica y reflexiva, a la prudencia y a la capacidad de responsabilizarse de las propias decisiones y de las opciones que uno escoja. Con lo cual vamos a intentar que nuestra información sea objetiva, sin moralismos ni paternalismos. Somos personas adultas, inteligentes, capaces de tomar decisiones. No tenemos que alienar ni tratar a nadie como si fueran personas no capaces. Real, porque la información que vamos a dar va a estar contrastada científicamente y de hecho uno de nuestros trabajos es desmitificar continuamente, ¿no? Todo lo que hay en torno a las drogas, que hay muchísimo, y con el cannabis principalmente también muchísimo. Va a ser una información actual, adaptada a las realidades del consumo, y esa
información la estamos continuamente renovando porque esta acción de proximidad que tenemos nos permite estar muy cerca en ese ámbito de consumo donde es muy dinámico y cada vez entran más drogas nuevas y hay modelos nuevos de consumo. Va a ser sincera, porque no solo vamos a tratar el riesgo, sino también el placer. Entonces, las personas que consumen drogas no solamente van a buscar hacerse daño, eso no lo van a buscar, de hecho, lo que van a buscar es un placer determinado. Y a veces, informando o buscando el placer, realmente el placer que te va a causar esa experiencia, automáticamente estás reduciendo los riesgos, porque tienes que medir dosis, tienes que saber qué contexto es el más adecuado, qué mezclas son o no más idóneas, y va a ser una información útil, porque las pautas que vamos a dar se van a poder llevar a la práctica. En cuanto a la información más personalizada, disponemos de una línea telefónica 902 que aparece tanto en nuestra web como en los folletos. Tenemos un portal, una web, que hay un foro, donde las personas pueden hacer sus demandas o sus preguntas. Tenemos una sede en Palma para que todo aquel que lo desee, que quiere llevar a analizar, que quiere hacer alguna consulta, que la abrimos todos los viernes. Y también se pueden consultar por email. En cuanto al servicio de análisis, no me voy a extender mucho, porque veo que queda poco tiempo, falta David. Tenemos varias técnicas donde vamos a intentar, con nuestras técnicas vamos a ver la calidad de la sustancia, vamos a poder, en cuanto al cannabis, por ejemplo, podremos ver la potencia, saber, primero ver qué presencia de cannabinoides hay, THC, CBD, CBN, saber el porcentaje de esos cannabinoides, eso nos va a dar información en cuanto a la potencia. También podremos saber si hay algún tipo, y esto es muy reciente, de pesticida, que los pesticidas ya sabemos que pueden provocar daños en la salud, ¿no? Pueden tener. Y luego también vamos a poder ver si hay algún adulterante, mejor dicho, contaminante. Y con el resto de drogas, pues saber tanto la presencia de adulterantes, en qué porcentaje y el principio activo que uno busca. Por ejemplo, el speed es anfetamina, normalmente viene adulterada con cafeína, con algún diluyente o con alguna otra cosa. Podremos ver cuánta cafeína tiene, cuánta anfetamina tiene y si tiene algún otro adulterante, en qué porcentaje. Porque no solamente nos va a hacer efecto la anfetamina, nos va a hacer efecto también la cafeína. Y si hablamos de cocaína ya no digamos nada, porque además tiene lidocaína, tiene fenacetina, tiene un montón de otros adulterantes que tienen sus efectos y que además se combinan entre ellos. Y cada uno tiene sus efectos secundarios. Hacemos tanto análisis en la propia fiesta como análisis como aquellas personas que quieran enviar la sustancia por correo. En la web está indicado cómo y de qué manera, como si quieren venir a la sede y analizar a la sustancia. O sea, hay facilidades mil para que el consumidor pueda asumir o pueda saber cuál es la calidad de su sustancia. Entonces, Energy Control nace en respuesta a una situación de fiscalización, ya que por un lado vamos a informar sobre drogas porque la realidad política siempre ha dificultado el acceso a la información objetiva y veraz sobre el uso de drogas, y el análisis de sustancias nos va a permitir controlar la calidad de la sustancia porque no existen controles de calidad. Muchas de ellas son sustancias ilícitas, vienen del mercado negro y nos la jugamos. Por eso, de ahí sale también Energy Control, en ese contexto prohibicionista. Entonces, las políticas actuales que están basadas en la reducción de la demanda y de la oferta, que son las que están basadas, vamos a reducir, vamos a quitar la demanda, que la gente deje de consumir, abstinencia total, y la oferta, vamos a acabar con las drogas en el mercado, pues son un auténtico fracaso, porque con todos los años que lleva, con todo el gasto que conlleva, porque todo el tema de policías, bueno, esto lleva un montón de gasto. Por un lado, el acceso a las drogas está ahí, cada vez más, y la demanda está ahí, que no se reduce. Esa es la realidad. Y vamos a poner un ejemplo, la ley seca, y vamos a hablar del alcohol. Todo el mundo conoce esos 13 años que hubo entre 1920 y 1933 en Estados Unidos cuando se ilegaliza el alcohol. Algo que para nosotros es muy familiar.
Pues una sustancia como el alcohol, que además es una sustancia, entre comillas, que hay que saberla gestionar y en la cual también estamos incidiendo mucho en Energy Control, esa prohibición, que duró 13 años porque ya no podía durar más, produjo un aumento en el crimen organizado. Todo el mundo conoce Al Capone, Los Intocables de Leon Ness, todo el mundo conoce las películas esas, ¿no? Pues eso es real. Hubo un aumento brutal de mafias y muchas de ellas existen en la actualidad, haciendo tráfico con sustancias ilícitas. Produjo muertes, como 30.000 muertos por envenenamientos debido a la adulteración del alcohol, personas con ceguera, parálisis, es decir, con efectos importantes, con secuelas importantes debido al consumo de alcohol adulterado, 45.000 personas detenidas por motivos relacionados con el prohibicionismo y corrupción. Más de un 35% de los agentes con un expediente abierto, un 10% de ellos expulsados, un ministro del Interior y un ministro de Justicia condenados por estar relacionados con la mafia y el narcotráfico, o el contrabando. De eso sirvió la ley de prohibición de alcohol. O sea, hizo más daño que bien. El prohibicionismo también hace que haya una falta de firmeza y de rapidez a la hora de implantar medidas de reducción de riesgo. Y eso se vio muy claro en España. Estamos hablando de programas de reducción de riesgo que todos conocéis, el programa de intercambio de jeringuillas, ¿no? Para evitar las infecciones de VIH, de hepatitis, que ya sabéis que en cierta población consumidora, ¿no? Y en los años 80-90 hubo una epidemia de VIH extendida por el tema del consumo de heroína. Dispensación de metadona, todos estos programas los conocéis. Pues en el caso de España se implantó muy tardíamente porque se moralizó tanto sobre el tema, no hubo ninguna planificación en cuanto a qué hacemos. Vale, la droga está prohibida, todo está prohibido, vamos a dar caña a todo el mundo, pero ¿qué pasaba ya con la gente que estaba metida? Esa falta de información lo que provocó es una lacra, ¿no? Y más con una sustancia como era la heroína. Pues según el Observatorio Español de Drogas, para que veáis, España es uno de los países de Europa en donde este colectivo de consumidores por vía venosa hay el mayor número de personas infectadas por VIH. Estamos hablando de VIH. Hay hepatitis, que eso no lo está contabilizando, un montón. Un 35% de consumidores por vía venosa afectados por el VIH. Sin embargo, lo podemos comparar con el Reino Unido, que vale, también hay una prohibición de drogas, pero que fueron precursores en el diseño y en la implementación de ese tipo de programas en donde solamente hay un 1%. ¿Qué nos demuestran? Que los programas de reducción del daño son efectivos. Los programas que van dirigidos absolutamente a la abstinencia, ¿con quién funcionan? Con los no consumidores. Pero con la gente que consume, en absoluto, ya vemos que no funciona. Y también el prohibicionismo lo que va a dificultar es el abordaje educativo al consumidor. Y lo hemos visto con Miguel Ángel. El consumidor se queda en una posición de indefensión total. Expuesto a multas, expuesto a juicios, expuesto a cárceles y también con un estigma social importante. El consumidor de drogas visto como una persona irresponsable, enferma, que necesita tratamiento. ¿Qué nos dice la ley? Si te pillan con un cogollo tienes que hacer un tratamiento en el CAT haciendo uso de un servicio público con unos profesionales que nos cuestan a todos muchísimo dinero, haciendo tratamientos que están intentando, a personas que están intentando evadir una multa. O sea, es totalmente una locura. Y encima vamos a criminalizar a la sociedad y no la vamos a dejar que tome sus decisiones. Y luego favorece el paternalismo, porque al fin y al cabo todo esto es producto del paternalismo, y el paternalismo incapacita a las personas en la toma de decisiones, con lo cual lo que vamos a necesitar son políticas más respetuosas, políticas que traten a las personas como sujetos inteligentes, que han de tomar decisiones a partir de una información objetiva y de una reflexión crítica que contraponga las ventajas y los inconvenientes de consumir drogas, que promuevan que las personas se responsabilicen de sus opciones y de sus actos. No somos responsables con nuestras familias, no somos responsables en nuestro trabajo, también podemos ser responsables en nuestra vida y también podemos ser responsables si queremos gestionar algún tipo de consumo. Fomentar actitudes y capacidades de autocontrol y defensa de las propias decisiones y políticas que también nos permitan ofrecer guías válidas para un consumo responsable y prudente
que permitan preservar modelos de consumo de menor riesgo, que nos dejen intervenir, ¿no?, como programa, porque las cosas bien llevadas no tienen por qué llevar problemas. Y en relación a la sustancia, el prohibicionismo pues provoca una falta de control sanitario en las drogas en un contexto donde la calidad del producto ya sabemos que es muy dudosa. Y luego están todos esos riesgos que están derivados del engaño. Y os voy a poner un ejemplo muy relacionado con el cannabis. Aquí lo he puesto, los legisladores no han tenido en cuenta las virtudes de la química. Y diréis, bueno, ¿y esta de qué habla? Bueno, pues voy a leer. Una variación mínima de la molécula prohibida por la ley da lugar a una sustancia legal, con riesgos totalmente nuevos al ser una nueva sustancia desconocida. Yo cojo una molécula de anfetamina, la cambio, le llamo, yo qué sé, lo que sé, otra cosa, no está fiscalizada y puedo vender una sustancia legal. Se tarda más en prohibir una droga de lo que tarda un químico en modificar la molécula y hacerla legal de nuevo. En el caso del cannabis, no sé si conocéis el spice o los cannabinoides sintéticos. Viene a ser pues una manera de emular, ¿no?, todo el tema de la ley en el consumo del cannabis. El cannabis es posiblemente la droga más estudiada de la que sabemos sobre sus riesgos y sus virtudes, y los cannabinoides sintéticos no son cannabis, pero son legales. Y están creados son una mezcla de materia vegetal que están rociados pues con unos productos que son nuevos y que son peligrosos. Le llaman cannabinoides sintéticos. ¿Qué hacen? Emulan los efectos del cannabis. Son similares. Y luego, por otro lado, lo que se desconoce es que cómo pueden afectar esos cannabinoides sintéticos a la salud. Las sustancias químicas utilizadas en los productos Spice, por ejemplo, no son fáciles de detectar en un drogotest. Las personas que a lo mejor están en tratamiento, pongamos, entre comillas, o en seguimiento por un CAT, o gente que está en el mundo militar, o conduciendo aviones, no lo sé, que les hacen controles de drogas, te fumas un porrito de Spice y no lo detectan las pruebas de detección, con lo cual, en esos países prohibicionistas, bueno, no, ¿perdona? Porque no se consideran drogas. Bueno, para empezar, no, y aparte que no hay tecnología, pues son demasiado nuevas como para que las puedan detectar tampoco. Entonces es una manera de evadir esos controles, ¿no? Con lo cual va a ser un tipo de producto a lo que van a ir muchos menores, porque la van a poder conseguir de manera legal, fácil, y además el hecho de que puedas adquirirla de manera legal, la gente se piensa o tiene se piensa que es menos riesgo. Como la compro y aquí no pasa nada y aquí nadie no me va a pillar la policía, pues eso va a dar lugar a que la sustancia sea menos peligrosa, cuando no es así. Se desconocen absolutamente los efectos a corto, medio y largo plazo. Y sí que ya se sabe que producen un craving importante, es decir, que quizás sí que puede haber un problema de adicción en el consumo de este tipo de cannabinoides. Curiosamente, en esos países prohibicionistas como somos nosotros y en Alemania, el consumo de Spice es bastante elevado. Sin embargo, en Holanda, que es un país donde está regulado el consumo de cannabis, el consumo pues es anecdótico. ¿Para qué van a consumir cannabinoides sintéticos si ya tienen el cannabis, que además a nivel placentero es mucho mejor, ¿no?, en cuanto a la gestión, ¿no?, que estos cannabinoides sintéticos? Con lo cual, ¿qué nos permitiría la regulación del cannabis? Pues conocer mejor la realidad del fenómeno, número de consumidores, de los clubs, modos de consumo, prácticas de riesgo, y nos permitiría intervenir con una mayor eficacia, y también nos permitiría acceder a la población usuaria de drogas para establecer métodos de detección precoz, prevención de riesgos y reducción de daños. Los clubs deberían colaborar con programas y organizaciones de prevención como la nuestra y aplicar protocolos de salud y actividades informativas, con lo cual podríamos controlar, ¿no?, mejor ese consumo, y asegurarnos de que sí, es un consumo que tiene unos riesgos que se pueden controlar en base a la información y a la educación. A modo de conclusión, y ya casi acabo, la prohibición de drogas que pretende una reducción de oferta y la demanda crea más problemas de los que en un inicio pretende evitar o solucionar, ¿o no?
Y luego Energy Control se posiciona a favor de una regulación de las drogas, pero tratando droga por droga, porque cada sustancia tiene sus características. Pues se trata de favorecer un marco regulador de las drogas en lugar de un marco legislativo, es decir, quitar las drogas del Código Penal y llevarlas a otros marcos normativos. Por último, si las drogas van a seguir estando entre nosotros y su consumo es una realidad incuestionable, quizás se debería aceptar dicho consumo como algo intrínseco a esta sociedad y, por tanto, más que insistir en su prohibición, se debería optar por educar en un uso responsable de las mismas sin que ello conlleve ningún tipo de promoción de este tipo de sustancias. Muchas gracias.